Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la reunión de este día. Y el tema que tenemos para ahora es ese que usted ve en pantalla, padres e hijos. Padres e hijos. Déjeme tal vez darle una o dos ideas sobre por qué es interesante que nosotros le dediquemos un tiempo a hablar de este tema. Porque fíjese que aquí pueden ocurrir varios escenarios en que digamos que como que podrían hacer que el tema no sea necesario. Uno de ellos podría ser, yo no tengo hijos, ¿verdad? Entonces, como no tengo hijos, pues como que no me siento en la necesidad de conocer del tema, ¿va? O la otra, mis hijos ya están grandes, ya se casaron, entonces tampoco, ¿va? Ya ahorita todo lo que usted me pudiera venir a decir, yo lo hubiera querido recibir hace 20, 30 años, ¿va? Entonces como que llegó tarde, ¿va? Pero ubiquémonos un poco en que cada uno de nosotros, una de dos, o está pensando servir en algún ministerio, donde hay jóvenes, donde hay personas que necesitan orientación. Y fíjese que también incluso hay otra situación. Es el hecho de que a la juventud, vaya, usted ha oído ese dicho que dice nadie nace aprendido, ¿va? Es cierto, nadie nace aprendido, mucho menos para ser padres y madres, ¿va? No hay una escuela, no hay una escuela para hacer eso, ¿va? Entonces, qué mejor cosa que la iglesia sea uno de los lugares precisamente donde las nuevas generaciones aprendan qué es lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digámosle así que el tema se hace interesante, como le comento, no solamente por nosotros, sino también precisamente por todas aquellas personas jóvenes, por ejemplo, consejería que nosotros podamos dar. Incluso muchas veces en las iglesias, a veces hablar acerca de este tipo de cosas, como que se le tiene un poco de miedito, ¿va? Porque a veces hablar acerca de esto, pues implica tocar ciertas situaciones de que no dejan de ser un poco complicadas. Pero ya va a ver, pues, de que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo un poco mejor el porqué de lo que estamos diciendo. Así que para que vayamos entrando en materia, primeramente vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la relación bíblica, o sea, qué es lo que las escrituras hablan acerca de eso. Porque una de las cosas bonitas de todo esto es que las escrituras hablan precisamente sobre cómo es que funciona la situación padres e hijos. Y mire, por ejemplo, lo que dice en Efesios 6 del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. Hermano Efraín, si lo puede leer, por favor. Efesios 6 del 1 al 4. Hola. O veamos. O hermana Olga, si nos ayuda, por favor, Efesios 6 del 1 al 4. Sí, hermano. Muy Efesios bien. 6, 1, Sí. 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Vea de que ahí se nos mencionan algunos puntos muy importantes que hay que considerar. Una de ellas es de que para que las cosas funcionen bien, lo ideal es que sea en el Señor. Porque dice, hijos, obedeced en el Señor, y los padres, dice, deben de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir entonces, pues, de que cuando estamos en los caminos de Dios, ya aquí ya llevamos una gran ventaja. Ya llevamos una gran ventaja, precisamente porque cuando se maneja este tipo de relación en los caminos de Dios, ahí tenemos la ventaja de que Dios nos echa una manita, ¿va? Entonces, por esa razón es que se ve que en ambos casos el hijo obedece en el Señor, el padre debe criar en disciplina y amonestación del Señor. O sea, hay una garantía mayor de éxito precisamente cuando el Señor está incluido. La otra cosa también que usted nota en el pasaje es lo siguiente, que no se le echa la culpa ni solo a uno ni solo al otro, sino que los hijos deben de poner su parte, los padres deben de poner su parte. No es aquello de que a veces como hacen algunos hijos de que vos me trajiste, entonces es tu responsabilidad. No, cada uno tiene su parte, cada uno tiene su rol
Y esa es precisamente otra de las cosas que las escrituras dicen. Ahora fíjese que si comenzamos a ver este pasaje, hay una o dos cositas que le quiero comentar. Dice, por ejemplo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjese de que aquí en esta parte se da una situación y que yo en algún momento a veces he escuchado ese dilema, que a veces tal vez un joven empieza a asistir a la iglesia, pero resulta que tiene un papá que no es cristiano. Entonces resulta que viene el papá muy inteligentemente, muy brillantemente, le dice al hijo por burla o por la razón que usted quiera, anda a la tienda y cómprame una cerveza. O no te han enseñado en la iglesia que tenés que respetar a tu papá. Entonces, claro, a la hora de las horas, pues como que meten a los chicos en unos dilemas bien feos, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, le digo que sí o le digo que no. Para esta persona que hace eso, hay una cosa que sí podemos estar claros. Es el hecho de que las escrituras dicen que el que sirve de piedra de tropiezo, mejor sería que se amarre una piedra de molino de asno y se tire a lo profundo del mar. O sea que esa persona que hace esa situación de meter a un niño, porque yo a veces, esto que le estoy diciendo, es porque a veces yo he oído que, por ejemplo, padres inconversos les dicen a sus hijos eso, un niño de 6, 7, 8 años, anda a comprarme cigarros. Anda, cómprame cigarros. O no te han enseñado en la iglesia que hay que obedecer a los papás. Sí, pero por eso es que la escritura dice, obedecer en el Señor, dice, a vuestros padres. O sea que ya ahí enmarca precisamente dónde es la obediencia perfecta. La otra cosa que también dice, y mire qué tremenda esta otra parte, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Menciona a los dos, y esta es otra cosa que hay que mencionar, ¿va? De que precisamente los dos tienen que estar involucrados. Se hace más difícil, por ejemplo, cuando tal vez es padre soltero o madre soltera, ¿va? Pero cuando están los dos tienen que estar involucrados. Mire, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí está otra situación, de que a veces hay personas que dicen, mire, fíjese que yo a mi papá tengo 22, 23 años de no conocerlo, y ahora resulta que ya hoy que ya soy licenciado, que ya estoy trabajando y todo, de repente aparece y quiere recuperar los años perdidos, ¿no? Y quiere recuperar los años perdidos. Y a veces el dilema que sienten algunas de estas personas es, dice, mire, pero la verdad que yo no siento nada, pues. Bueno, yo sí conozco una persona, ya un joven adulto como de 28 años, que el papá de repente apareció y dice que lo único que lo ha visto nada más es 20 minutos en su vida y de ahí no lo ha vuelto a ver, ¿va? Entonces, claro, a veces hay quienes dicen, es que vos tenés que querer a tu papá. No, mire, pero si él no ha sembrado, pues hasta ahí no me pida mucho. Lo que sí puedo hacer es que sí lo puedo honrar. Eso sí puedo hacer. Por eso es que las escrituras no me dicen que lo quiera, sino que me dicen que lo honre. Me dice, honra a tu padre y a tu madre, y mire lo curioso que tiene este mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, si nos vamos a los 10 mandamientos, es el primer mandamiento en el que se dice, si vos lo cumplís, te va a pasar esto. En este caso, ¿cuál es la promesa que tiene este mandamiento? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, de que desde el punto de vista bíblico, si nosotros queremos prolongar nuestros años de vida, una de las maneras que nosotros debemos de hacer es honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y fíjese que dice honrar, honrar. Dice para que te vaya bien y seas de larga vida. Ahora del lado de los papás, ¿qué es lo que sucede? Dice, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, mire, dice, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Del lado de los papás está la otra situación, porque a veces una de las preguntas es, mire, ¿y un papá debe de disciplinar a los hijos? Sí, claro que sí, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? No lo provoque a ira. Ya vamos a hablar acerca de eso. Pero mire, por ejemplo, el otro pasaje que también siempre anda en esa misma sintonía es este que está en Perdón, Colosenses pastor. 3, dígame, hermano Efraín. Perdón, quiero disculparme. Fíjese que quería participar y cuando le toqué allí me salí y ya no pude entrar. Mil Pero, disculpas. pero Sí, ahorita, perdón. pero ahorita si quiere se puede redimir con ese de Sí, Colosenses sí, 3, 20, pastor. 21. Sí, sí, pastor. Sí, la pregunta, pastor, es la siguiente. A ver, Dice, cuando dice honrar es respetar, ¿verdad? Respeto. claro, O sea, es sí, respeto, sí, es eso es respeto. uno, pastor. Sí, y lo que usted mencionaba al principio es que da temorcito, miedito, dijo usted, ¿verdad? Tocar estos temas en la iglesia.
Y en realidad sí, pero pastor, allí voy yo también en la colada. Es porque, pastor, por nuestro testimonio, o sea, la manera como nosotros nos comportamos, quizás con la familia en el hogar, pastor, solamente, pastor. Pues le diré que pueden haber un montón de situaciones de que vaya, por ejemplo, tal vez el pastor no se sienta con autoridad, por ejemplo, que tal vez alguien le va a decir, ajá, y su hijo o su hija. Entonces tiene miedo a esa confrontación, va. Empezando porque la primera pregunta que le van a hacer, ¿y su hijo por qué no está aquí? ¿Va? Entonces, claro, como que se sienta en aquella situación de decir, ay, yo hablar acerca de eso, pero como no, entonces mejor voy a hablar acerca de la sanidad de la mujer del flujo de sangre, ¿va? Y no porque ese sea un mal pasaje, sino porque vamos al asunto de la cuestión de que a veces hay ciertas cosas que nuestra misma situación espiritual como que nos limita, ¿verdad? A hablar, a tocar ciertos temas, precisamente por esos miedos, ¿va? Hágame un favor, hermano Efraín, léame esa cita que está ahí, mire, la de Colosenses 3:20 y 21. Amén, pastor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No, no, Honra a no, tu padre. no, la de Colosenses 3:20, la que está abajo. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén, pastor. Correcto. Vea de que en ambos casos, tanto en el pasaje de Efesios como en el pasaje de Colosenses, se ve que es una situación de los dos. El otro punto importante es de que tanto el hijo debe ser buen hijo porque agrada al Señor y el padre debe ser buen padre porque eso agrada al Señor también, ¿no? O sea, todo está enmarcado bajo ese lineamiento de que para que las cosas funcionen mejor, desde el punto de vista de las escrituras, hay una mayor garantía de éxito precisamente cuando nosotros estamos en los caminos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es ahí precisamente donde, por ejemplo, las escrituras, cuando nos hablan acerca de en los caminos de Dios, ¿qué se supone que significa eso? Hermana Gladys, léanos, por favor, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Amén, pastor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Correcto. Entonces vea una situación que acá se demuestra de que precisamente la relación entre los padres y los hijos, como que le digo esto por lo siguiente, porque a veces yo he escuchado a veces papás que se quejan, ya te lo dije, ¿cuántas veces? Una vez. Y ya piensan que con una vez que el Santo Padre ha hablado, ya el hijo ya no tiene que volver a preguntar y tiene que obedecer, va. Pero mire, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Dice, primero dice, estas palabras que yo te mando, dice, ¿qué es lo primero? Estarán sobre tu corazón. O sea, primero deben de ser realidad para mí. Y luego después dice, y las repetirás a tus hijos. O sea, que no es aquello de que "Ay, yo ya le dije, ya mi niña ya sabe". No, sino que dice, las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, o sea que deben ser tema de conversación, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Déjeme comentarle rápidamente, por ejemplo, esa expresión que mencionaba ahí en el libro de Efesios de no provocar a ira. ¿Qué se supone que es no provocar a ira? Ah, bueno, porque si usted se fija en el pasaje, dice que sí lo debe de disciplinar, ¿verdad? Porque dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, sí lo debe disciplinar, porque a veces una de las preguntas que me hacen medio en serio, medio en broma, ¿va? Y le puedo dar cinchazos. Ah, y si no ponemos a hablar acerca de todos los memes que hay en internet acerca de las chanclas y todo ese tipo de cosas, ¿va? Ah, de que mi mamá sí me criaba, y mire, yo sacaba la chancla, yo entendía, ¿va? Entonces, claro, está la situación esa de que, mire, ¿y se puede castigar a un hijo? Sí, pero mire qué es lo que dice, no lo provoque a ira. Déjeme darle algunos ejemplos sobre lo que eso puede significar para que ahí en algún momento, pues, si usted lo va a predicar o si usted va a aconsejar a alguien, pues que tenga ese parámetro. ¿Qué es no provocar a ira? Escuche antes de reaccionar. Ay, viera qué tremendo es eso de que, mamá, ¿qué pasó? ¿Estás embarazada? No, te estaba avisando que ya vino el pedido.
Entonces le digo, hay quienes se tiran a la primera. Cálmese, hombre, cálmese, tómese las pastillas de la presión, ¿va? Tómese las pastillas de la presión. Entonces, por eso una de las cosas es, mire, escuche antes de reaccionar, hombre. Cuando tu hijo intenta explicar su punto de vista, evita interrumpirlo o desestimar sus sentimientos con frases como, aquí se hace lo que yo digo y punto. Una de las frases que a mí me estaban diciendo uno de estos días, se la voy a comentar, pero a mí en lo personal me parece un poco grosera y no estoy de acuerdo. Que esta persona le dice que hay que decirles a los hijos, mientras yo pague el papel higiénico con el que te limpias, aquí se hace lo que yo digo. Claro, usted me dice, ¿y un hijo debe de obedecer a un padre? Sí, pero la pregunta que yo me hago es, ¿lo tengo que humillar para que lo haga? Ahí es donde tal vez entramos en las discrepancias. Entonces la primera dice, escucha antes de reaccionar. La otra cosa, Perdón, pastor. dígame. Sí, el problema es cuando desconocemos, ¿verdad? Bueno, la verdad que como en la vida es un aprendizaje, ¿verdad? Nunca se deja de aprender. Pero lamentablemente, pastor, cuando no conocemos parte de la consejería, ¿verdad? Que nosotros los padres debemos de ser consejeros a nuestros hijos, es cuando cometemos graves errores. Y estos temas, pastor, se deben tocar en las iglesias para no Hay que cometer los hacerlo, errores que cometimos. En este caso, pues si me pongo yo como ejemplo, ¿verdad? Se hay que lamenta uno. hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque vaya, veamos una cosa, si la Biblia lo menciona, pues nosotros también debemos de hacerlo, pues. Entonces, hermana Claudia, digan, Bendiciones, pastor. a ver, A mí me llama la atención el último versículo del Antiguo Testamento, fíjese, dígame. porque allí dice el Señor, ¿verdad? Que vendrá el profeta Elías, que es Juan el Bautista, y dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Si no, dice, heriré la tierra con maldición. Ujú, Yo entiendo ese versículo como, o sea, si dice hará volver, es porque el corazón está alejado, ¿verdad? No está en comunión. Entonces, hay una tendencia en la familia a siempre estar contradiciendo a los padres, al menos así es lo que yo entiendo, ¿verdad? No, correcto, correcto, pero vea una situación y que sabe qué es lo que me gusta de ese pasaje, que cuando sea el cumplimiento de esa profecía, que es una de las cosas que Dios va buscando, la restauración familiar. Y es que se cumplió cuando vino Juan el Bautista. Claro, claro, pero vea que Sea, uno de los cuando puntos, viene Cristo a la vida. Ahora, allí hay otro tema y también a mí ese versículo me tiene ahí un poco conflictuada porque eso lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, pero Jesús dijo también, o sea, el que no deja ni padre, ni madre, ni hermanos no puede ser mi discípulo. ujú. Entonces, que yo lo veo así, ¿verdad? Hay como una contradicción. Lo que sucede que, por ejemplo, cuando dice que el que no deja padre o madre es, por ejemplo, aquellas personas que muchas veces condicionan su decisión de recibir a Cristo precisamente de que no, es que mire cómo es la religión de mis padres o fíjese que en mi casa hay un sacerdote y cosas así por el estilo. Tiene que ver más que todo con esa situación. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede cuando toda la familia está en los caminos de Dios? Porque déjeme mencionarle tal vez 2 o 3 pasajes que hablan acerca de este asunto. Por ejemplo, cuando es la conversión del carcelero de Filipo, que le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces se ve que la bendición de Dios no era solamente de que él iba a ser salvo, sino que también su familia iba a recibir parte de esa bendición, obviamente pues a través de la decisión individual que cada quien tomara por Jesucristo. Otro caso que también se me viene a la mente es, por ejemplo, el caso de Noé, que Noé, ¿cómo fue rescatado? Él y su familia. Entonces se ve esa situación de que no es de que las familias no importan, pues claro que importan. Y precisamente esa es una, digámosle así, esa es una de las áreas
Por eso les comentaba hace un momento, ¿va? Que la gente dice, nadie nace aprendido. Es cierto, nadie nace aprendido. Pero ¿no cree usted que, por ejemplo, los pastores, los líderes, todas aquellas personas que de alguna u otra manera tratamos con gente como que nos deberíamos de tomar el tiempo de explicarles ese tipo de cosas? Hermana Olga, ¿di? Se me viene a la memoria Isaías 28. Del versículo 7 en adelante dice, ¿a quién se va a enseñar? Dice, si todos como los líderes se equivocaron. Y dice, a los arrancados del pecho, a los recién nacidos. Y dice lo que usted dijo hace unos minutos. Dice, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por aquí, un poquito por allá, porque los niños aprenden en base a repetición. Ellos hay que estarle repitiendo, repitiendo, y por eso es que dice, ya te lo dije, ¿no? Tiene que volvérselo a decir. Un poquito Claro. aquí, un poquito allá, repetición tras repetición, renglón tras renglón. Porque dice, no, dice, algunos ya se emborracharon, los sacerdotes hicieron esto, y entonces ¿a quién? Y dice, a los Ujú. recién nacidos, a los pequeñitos es donde hay que empezar a enseñarles. Claro, claro que sí, claro que sí. Fíjese que yo uno de estos días me puse a hacer, a veces de las cosas que me pongo a averiguar, ¿no? Me puse a averiguar un día de estos, por ejemplo, sobre cómo era la escuela en la época de Cristo. O sea, si habían escuelas. Y mire el lugar que cumplía esa función, la sinagoga. O sea, de que, por ejemplo, cuando no era día de reunión, alguien decía, mire, fíjese que yo quiero que mi hijo aprenda a leer, que aprenda a escribir. ¿A dónde lo mandaban? A las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí habían gentes que podían leer, gentes que podían escribir y gentes que les podían enseñar. Entonces, a mí me llamó la atención eso precisa. Bueno, usted se fija, por ejemplo, que muchas universidades en Estados Unidos que tienen más de 100 años y cosas así por el estilo, ¿quiénes la fundaron? Iglesias cristianas. Iglesia cristiana. Claro que en algún momento en el camino perdieron el objetivo y se quedaron solo en lo secular, es otra cosa, ¿va? Pero vamos al asunto de que precisamente las iglesias son las que dijeron, mire, el joven necesita prepararse, necesita superarse, que es precisamente, y por eso me llama la atención del comentario del hermano Efraín, ¿va? Nosotros no deberíamos de tener miedo de hablar este tipo de cosas, porque ocurre una cosa, si los cristianos no lo hacemos, ¿dónde crees que lo van a ir a aprender los chicos? ¿Verdad? Se lo van a preguntar al amigo, se lo van a preguntar al vecino que es un gran loco y que no se lo va a enseñar con el amor que usted o yo se lo podríamos enseñar. Entonces, por eso es de que está esa situación de que nosotros no deberíamos de evadir eso. No tendría por qué ser algo a lo que nosotros le tengamos miedo. Mire, por ejemplo, hablando acerca de no provocar a ira, establecer límites claros y consistentes. Esta es aquella situación de que, por ejemplo, si mi hermana viene tarde, no hay problema, pero si yo vengo tarde, entonces arde Troya, ¿va? Bueno, ¿y cómo es eso que ella sí puede y yo no? O que si el muchacho que ya trabaja y toda la cosa, si viene tarde no hay problema, pero si el niño chiquito casi lo mandan al séptimo infierno. Entonces las reglas deben de ser parejas para todos, ¿verdad? Las reglas deben de ser parejas para todos. Luego de ahí, por ejemplo, otra situación en esto. También corrige en privado y evita la humillación. Porque tal vez el regaño que usted lo va a hacer a su hijo es correcto, pero no a la salida del colegio cuando vienen todos los compañeros para afuera, ¿no? Entonces, por eso Pastor, está, perdón. dígame. Sí, yo siempre he pensado, a veces hay situaciones que a veces casi no las comprende uno, por Ah, ser cultural, ¿verdad? En el aspecto pastor, ¿cómo se llama? Que tal vez no me salga del tema. Si no, me corrige, por favor. En ah, el aspecto cuando un adulto, cuando era en el ambiente judío, mejor, en la costumbre ujú, judía, cuando alguien es mayor de edad y se casaba, formalizaba su matrimonio, incluso los padres, ¿verdad? Era preocupación que es que vivieran allí con ellos, ¿verdad? Ampliaban más sus tiendas de campaña. Es todo lo contrario, pastor, a nosotros, los de aquí de este lado, ¿verdad? Los occidentales, ¿no?
se Ujú. casa inmediatamente, que se vaya, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que haga su vida aparte. Me viene el caso esto, pastor, por lo que usted mencionaba, ¿verdad? Ya te Ah, dije. O sea, ujú. ¿cómo se llama? Que la disciplina es una enseñanza constante. Hay que repetir, repetir, repetir y repetir. Tengo buen Así. aprendizaje, pastor, esta noche. Gracias, pastor. Bueno, luego la otra cosa, por ejemplo, mire, pide disculpas cuando te equivoques. Los papás a veces nos equivocamos y cuando nos equivocamos debemos de reconocerlo. Otra cosa, celebra su esfuerzo, no solo los resultados, ¿verdad? Porque mire, a veces, últimamente el sistema educativo tiene una su cosa. A veces los chicos llegan 10, 11, 12 de la noche y aún estando en colegio, haciendo tareas. Pero como a mí solo me interesa cuando trae el 10, ajá, y todo el tiempo que estuvo haciendo las tareas hasta las 10, 11 de la noche, y que todavía que en la mañana saliera que un profesor le dijera, no, eso no sirve. Y eso como lo dejamos. Entonces, son de las cosas que a veces los hijos dicen, de veras que mi mamá, hago un gran esfuerzo, no me dice nada, ¿va? No me dice nada. O aquello de que me saco 10, es tu obligación, ¿va? Sí, es su obligación, pero yo creo que como que todos en algún momento nos gustaría que nos den una palmadita al respecto. Bueno, si seguimos un poco hablando acerca de lo que las escrituras nos dicen, fíjese, bueno, veíamos tanto en el pasaje de Efesios como en el pasaje de Colosenses que se habla acerca de cosas que los padres debemos hacer y cosas que los hijos debemos de hacer. Y fíjese que en ambos casos me incluía, porque todos nosotros podemos, en algunos casos tenemos los dos papeles, ¿va? Somos padres y somos hijos, porque tal vez nuestros papás todavía están vivos, por ejemplo, ¿verdad? Todavía están vivos. Y una cosa, antes de que empecemos a ver la cita bíblica, es cierto que nadie nace aprendido, pero ¿sabe cuál es el primer lugar que tienen nuestros hijos para ver cómo se maneja un hogar? Nosotros. No tanto todas las citas bíblicas que les hacemos que se aprendan. No. ¿Qué es lo que ven ellos en nosotros sobre cómo manejamos el asunto? Entonces, mire, por ejemplo, hablando acerca de los padres, por ejemplo, mire lo que dice Primera Tesalonicenses 2 del 11 y 12. Hermana Gladys, por favor, si nos lo lee, Primera Tesalonicenses 2, 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como, perdón, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Correcto. Mire, una de las cosas que los padres debemos de hacer, dice, exhortarlos y consolarlos. ¿Ve? Exhortarlos y consolarlos. Y exhortar, ¿qué se supone que significa? Fíjese que esa palabra en el texto griego tiene la idea de dirigir, hablar, rogar, suplicar, implorar, alentar, fortalecer. Ve, le digo esto porque yo conocí una iglesia que ellos tenían una su costumbre mero loca, va. Venga, hermano, lo voy a exhortar, pero yo lo voy a exhortar y le voy a pegar una rasurada de cara de que para qué le cuento, a que le voy a quitar el hipo. No. Exhortar tiene que ver precisamente con ese tipo de cosas. Pero mire qué bonito lo que dice, lo que Pablo compara, que era lo que él hacía con la iglesia de Tesalónica, como el padre a sus hijos, como el padre a sus hijos. Entonces, son de las situaciones de que si nos... Ahora, claro, porque le decía que el primer lugar donde los hijos ven cómo se maneja la situación es en casa. Porque yo le aseguro que así como nosotros los tratamos a ellos y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, es lo que ellos van a entender de que así lo van a ir a hacer cuando ellos tengan hijos. Idem. Luego mire, por ejemplo, hermana Gladys, dígame. Sí, pastor, referente a esa palabra exhortar, tenemos ya, como le dijera, no sé cómo decirle la palabra, pero pensamos de que exhortar solo quiere decir regañar, Y no, ¿verdad? no, no, por eso, Y no encuentro esa palabra entre lo que usted acaba de poner aquí, ¿verdad? Más que todo es suplicar, imagínese, fortalecer, pero en ningún momento dice regañar.
Ajá, por eso es que le puse precisamente como está en el texto griego, Ah, para que nos demos cuenta de que en ese sentido, ser papá como que es más que solamente pagarle el colegio a los hijos, pues. Dígame, hermana Claudia, perdón. No dice humillar, ¿verdad? No, Porque no, los padres nos gusta humillar. Normalmente, pues, el ser humano tendemos a querer ejercer dominio por tener autoridad, poder sobre cualquier persona, y si no puede ejercer autoridad sobre el esposo o la esposa, lo voy a querer ejercer sobre los hijos, pero de una manera humillante, ¿verdad? nos volvemos tiranos a veces. Sí, 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 y ese es el problema, porque yo escucho muchas veces esposas de pastores, ¿verdad? Mire, el hombre que está predicando ahí no es mi esposo, ¿verdad? Porque en la casa se comporta A ese no lo conozco. completamente diferente, ¿verdad? Ah, sí, O no la es tremendo. hermana, mire, mi esposa no acaricia así a los hijos, ¿verdad? No trata así de bien a mí o a la familia. Eso le explica a usted precisamente una de las cosas que estábamos hablando. ¿Por qué algunos pastores evaden hablar del punto? Porque saben que hablar acerca de esto, ¿qué es? Alguien que los puede desmentir con conocimiento de causa. Entonces, como está ese problema que alguien con conocimiento de causa los puede desmentir, a alguien que le puede decir, vaya a mi casa, vaya a mi casa, y ese es el problema, y ese es el problema que a veces, por eso es de que a veces este tipo de temas no se tocan. Hermana Gladys, léame Sí, por favor Proverbios 4 del 1 al Perdón, 4 pastor. porque, a ver, dígame. Fíjese que son situaciones bien curiosas que a veces a uno lo ponen entre la espada y la pared sobre los hechos prácticos, las situaciones prácticas que se ven seguido en las congregaciones, ¿no? Ujú. Cuando hay presentación de niños, bueno, el pastor tiene que hacer todo lo que hace, ¿verdad? Agarra al niño, hay que chinearlo y todo eso. Y Sí. el niño, ¿cómo se llama? A veces con saliva y todo, con moquitos y todo lo demás. Y hay que hacerlo. Y yo siempre me he preguntado eso, como cada quien, bueno, ¿por qué me he preguntado eso? Y seremos así, habremos sido con nuestros hijos. Yo ya estoy bastante Ah. viejito, ya mis hijos están grandes. Allí viene la gran pregunta, yo creo que no. ¿Y será Sí. que verdaderamente, en lo personal, pastor, me pone entre la espada y la pared? Porque, ¿No? Y, y, porque son y, situaciones delicadísimas que deberíamos ser genuinos, pastor, al cien por y, ciento solamente, pastor. y ya ve la situación que estaba exponiendo la hermana Claudia, va en el sentido de decir, mire, ese sujeto que está parado ahí en el púlpito no es el que yo veo en la casa, porque el que está parado ahí en el púlpito agarra a los bebés y que el Señor los bendiga. Ujú. Llévelo allá para la casa, llévelo allá para la casa y allá me platica después de que lo vea, va. Entonces, sí, porque el narcisismo, pastor, está bien presente en las casas, ¿verdad? O es el ujú, esposo o es la esposa, pero están ejerciendo autoridad narcisista con deseos de atención, poder, dominio sobre la familia, y creyendo que porque dizque son, en teoría son pastores, ¿verdad? Aunque yo ah, dudo que una persona narcisista sea salva realmente. bueno, Este, quieren que se les haga caso, que no se les contradiga, y eso va en contra completamente de la idea de familia que tuvo Dios al claro, principio. claro que sí. Claro que sí. Hágame un favor, hermana Amalia, léame Proverbios 4 del 1 al 4, la cita que está ahí abajo. Ya vamos a relacionar un poquito de eso que estamos hablando. Sí, Proverbios hermano. 4 del 1 al 4. Dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Te da cuenta de la situación que estábamos hablando? ¿Qué es dónde es que nuestros hijos primeramente deberían de aprender cómo ser padres? De nosotros.
¿verdad? Por eso es que dice, hijos, oíd la enseñanza de un padre. Pero mire cuál es el argumento que él usa. Yo también fui hijo. Yo también fui hijo. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, que es el daño que nosotros notamos? Que los hombres a veces somos tan viles, somos tan sinvergüenzas, que golpeamos a la mujer. Entonces, ¿qué es el papel que lleva el hijo? Mi papá le pegaba a mi mamá. Ese, 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 ese es el patrón que lleva, pues. Ese es el patrón que lleva. Entonces, eh, es cierto, nadie nace aprendido, pero qué bonito sería de que, por ejemplo, que en casa se vieran precisamente ese tipo de ejemplos de poder decir, mire, yo veía de que mis papás cuando tenían situaciones así de dinero, por ejemplo, la manejaban de esta manera, cuando yo sacaba malas notas, mi papá se portaba de esta manera. Qué bonito sería, qué bonito sería que los ejemplos que nosotros le podamos dar sean ejemplos que a ellos los inspiren, ¿va? A poder decir, yo quiero hacer como mi mamá hacía o yo quiero hacer como mi papá hacía, ¿verdad? Eso fíjese que estamos hablando del lado de los padres. Mire, por ejemplo, del lado de los hijos, por ejemplo, hay una situación bien interesante. Vamos a saltarnos a Proverbios 23:22. Proverbios 23:22. Hermana Olga, si nos lo lee, por favor, Proverbios 23:22. Amén. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Verdad? O sea que una de las cosas, por ejemplo, que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos es a respetar la vejez. Hay una cosa que puede ayudarle a respetar la vejez y le voy a comentar. Porque a veces los hijos, cuando nuestros papás ya están grandecitos y enferman y que hay que andarlos en consultas médicas, que se vuelven un poco necios y una serie de cuestiones así, a veces como que tendemos a perder la paciencia. Pero, ¿sabe? Yo una de las cosas que a veces le digo a esta gente cuando están en ese tipo de dilema, yo les digo esto. Cuando nosotros éramos indefensos, nuestros padres cuidaron de nosotros. Ahora que ellos están indefensos, debemos de ayudarles, ¿verdad? Por eso es que dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. No la menosprecie. Que de que, ay, no, la viejita, no, si me vienen a visitar a la casa, que no, mira, mamá, no salgas porque no quiero, estás muy canosa. Sí, pero ¿qué tiene su mamá, pues? Es su mamá. Mire, por ejemplo, otra cosa que también, Pastor, a ver, dígame, perdón, pastor, una pregunta. Se me venía pregunte. ahorita en esta situación. Nosotros como padres, hablando de un núcleo cristiano, se me venía el caso de Eli con sus dos hijos, Ya lo Fines. vamos a comentar, pero dígame. Sí, se me venía que qué pasaría si nosotros no con ese amor un amor de Dios, poder corregir a nuestros hijos para que nuestros hijos, el ejemplo que ponía la hermana Claudia, de que dice, yo ese, no conozco a ese señor, sería bueno Ajá. que, sí, sí me llamaba mucho la atención porque lo ponía con el sacerdote Elí, que yo dije, ¿qué pasó con él? Cómo sus dos hijos se desviaron. Ujú, ujú. Y es que ese es el problema, de que a veces estamos tan ocupados en el activismo de la iglesia que se nos olvida que una de nuestras principales congregaciones es nuestra casa, ¿verdad? Andamos poniendo en juicio a los hijos de todos los demás y se nos olvidan los nuestros. Y es que también ocurre una cosa, y sabe por qué le comentaba, por ejemplo, lo que leíamos ahí en Deuteronomio. Es que la cosa es una relación diaria. Es una relación diaria en cada una de las etapas de su vida. Y me iba a decir, perdón, hermano Walter, pensé que le había dejado pendiente ¿no? O ya planteó su idea. No, ya planteé la idea, como voy manejando, pastor. Eso me he dado cuenta. Eso ya vamos a llegar a los hijos de Eli, porque precisamente es uno de los casos, es uno de los casos que tengo por acá. Perdón, pastor. A ver, dígame. Y la verdad que, como decía la hermana, uno de hombre, pues, se vuelve gruñón, ¿verdad? Y como que con alevosía, como exaltarse uno, ¿verdad? Si es que yo sé bastante,
estamos hablando del consejo a los hijos, pero Ah, si, correcto. no, si le damos vuelta a la cosa, cuando uno es joven o pequeño, mejor dicho, comete errores, ¿no? Y uno no Ujú. quisiera que tal vez lo acaben de, quizás, ¿cómo le dijera? Se me fue la palabra, pero que uno quiere consuelo, una salida al problema. Pero en Claro. este caso se nos olvida, como dice allí el proverbista, ¿verdad? Yo también fui hijo, dice. Él está diciendo que ha llegado lo que ha, hasta dónde está o lo que fue, porque su padre lo aconsejó. Y se me venía en mente un dicho, no sé de quién es, pastor, honestamente. Mm. Dice así, lo cortés, dice, no quita lo valiente. O sea, ser humilde no quita cómo se llama un renombre o título que alguien pueda tener, pastor, solamente. Claro, no, y es que es una situación, y sabe porque a veces la gente confunde. Vale, le voy a mencionar algo que precisamente tiene que ver con esto. Por ejemplo, hablar acerca de las cuestiones de sexo con los hijos. A veces los papás le tienen un miedo, y que es una de las cosas que dicen, en la escuela se lo están explicando. No, en la escuela le están enseñando anatomía, cuáles son los órganos del hombre, cuáles son los órganos de la mujer, están enseñando anatomía. En la escuela no le enseñan la fidelidad a la pareja, no le enseñan el respeto a la mujer, no le enseñan el respeto que la esposa le debe al esposo. Todas esas cosas en la escuela no se las enseñan. En la universidad peor, porque en la universidad, ¿qué es lo que dicen? Aquí somos laicos. Usted puede creer lo que usted quiera. Si usted quiere hacer así como los japoneses que se casan con los gatos y así es feliz, hágalo. ¿Va? Y ahí es donde, entonces, ¿qué es lo que queda? Quiere decirte que el único lugar que queda donde los chicos pueden aprender son dos lugares. Cada uno tiene su responsabilidad. El primero y donde debe empezar la cosa, en casa. Y ante la falta de una instrucción sabia en casa, el siguiente lugar que tiene que ocupar, que tiene que cumplir ese papel es la iglesia. Es la iglesia. Ahora, déjeme avanzar un Perdón, poquito por pastor, se me ha acá. olvidado, A ver, se me ha dígame. olvidado la enseñanza, ¿cómo es el término de la pedagogía, pastor? La enseñanza preventiva y la enseñanza, la de la Correctiva. escuela y la de la casa. Se me han olvidado, pastor. ¿Tiene usted por allí No, las no, palabras? ¿Cuál es? La no, no, no. formativa, la formativa, si no me equivoco, creo que es como se llama en el hogar, algo así. La Veamos, formativa si veamos. algún hermano tiene por ahí los dos términos de la educación formativa y la de, o sea, la que se ve en la escuela y a la de casa. Se me ha Ok. ido ahorita, pastor. Ya vamos a ver si alguien más tiene la idea. Hermana Claudia, dígame, perdón. Decía un pastor hace un par de semanas que el mayor creador de ateos es la iglesia. Ujú. Son las Sí. escuelas bíblicas, porque en las escuelas bíblicas se limitan solo a contar historias, ¿verdad? Y no hay doctrina. Ujú. ¿Usted qué piensa de eso, pastor? Estoy totalmente de acuerdo, porque es que lo que sucede y lo que comentábamos un poco, vaya, fíjese que está ese pasaje de la carta de Tito, por ejemplo, donde Pablo le dice, pero tú enseña la sana doctrina. Lo interesante es que después cuando empieza a hablar acerca de que qué es la sana doctrina, que los ancianos sean respetuosos, que las ancianas gobiernen su casa, que los hijos sean así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo interesante de ese pasaje de Tito es de que lo que Pablo entiende por sana doctrina, ¿qué es? Vivencia. ¿Verdad? Ese es lo que entiende, que él qué es vivencia. A que las cartas de Timoteo y Tito tienen mucho de esa situación. Entonces le diré respecto a esa frase, yo le diría que estoy totalmente de acuerdo. Por eso es, por eso es de que vaya, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos estamos tomando ese tiempo. Tal vez no para que nos sintamos orgullosos de que, ay, que nosotros somos unos grandes pulsudos. No, la idea es de que, no, de que tomemos el valor y que en aquellos lugares, ya sea la iglesia donde estamos, o si se lidera un grupo de mujeres, o si se lidera un grupo de jóvenes,
yo le aseguro que les va a caer bien hablar acerca de esto. Claro que sí. Déjeme ponerle dos ejemplos antes de que pasemos al caso de Eli, que son Ezequías y Josías. Y ya va a ver por qué se los quiero poner. Mire lo que dice, hablando acerca de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hablando acerca de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué tienen en común ellos? Los dos fueron reyes buenos. Sus padres fueron reyes malos, porque el papá de Ezequías, que era Acaz, y el abuelo que era Jotam, fueron reyes malos. Ezequías fue rey bueno. Su hijo Manasés fue malo, su nieto Amón fue malo y su bisnieto Josías fue bueno. Josías fue el último rey bueno y de ahí todos los otros que quedaron fueron reyes malos hasta el cautiverio. ¿Qué queda entonces a la hora de las horas? Que el ser bueno o el ser malo es una decisión. Qué bonito sería que nosotros en casa tuviésemos ejemplos que nos inspiren, ¿va? Aquello de que un hijo pueda decir, mire, yo no fumo porque en mi casa no fuman. O yo no tomo cerveza porque a mí me han enseñado de que en mi casa no se hace. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos que no tienen esa bendición de tener ese tipo de situaciones? A la hora de las horas es una decisión, ¿verdad? Ezequías fue un rey malo, papá y abuelo fueron malos. Hijo y nieto fueron malos, bisnieto fue bueno, ¿verdad? Entonces, a la hora de las horas, el ser bueno o el ser malo es una decisión. Respecto a lo que decía el hermano Walter hablando acerca de Elí, se da esta situación. De que mire, por ejemplo, lo que dice primero de Samuel 3:12 al 13. Hermana Amalia, si lo puede leer, por favor. Primero de Samuel 3 del 12 al 13. Dice, aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Una cosa que dice, por cierto, en primero de Samuel 2:12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y cómo era que no conocían a Jehová si eran sacerdotes del templo? Eso le demuestra a usted que la religiosidad no necesariamente quiere decir de que garantiza que una persona conoce a Dios. Ah, no, pasa metido en la iglesia todo el día, pero la iglesia no entra en él, va. La palabra no, él no abre su corazón para que la palabra le transforme, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios decretó juicio contra él, pero aquí hay una situación. Ok, él fue un mal padre y sufrieron las consecuencias, pero fíjese que, digámosle así, que eso tiene una cola. La cola fue esta, el ejemplo que le dio, el ejemplo que recibió Samuel. Hermana Gladys, léanos por favor 1 Samuel 8, del 1 al 3. Amén. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Por qué? Porque en este caso, como Samuel había tenido un mal ejemplo en Elí sobre lo que es la paternidad significa, ¿verdad? Sobre paternidad, que era el ejemplo que había visto de paternidad. Un padre que sus hijos hacían cosas malas y no les decía nada. Ah, mire, fíjese de que el hijo varón tiene 2 o 3 mujeres, anda con las 3, pero es varón. Entonces, como es varón, sí puede.
Esas son de las cosas que nos enseñan en las escuelas. En las escuelas, ¿qué es lo que enseñan? Anatomía. No enseñan respeto. No enseñan fidelidad. Ese tipo de cosas, ¿a quién le corresponde? Primeramente, la casa. Y cuando en la casa falta esa enseñanza, el siguiente lugar donde debería de aprenderse es en la iglesia. Ahí es donde también se debería de aprender. Entonces, por eso cuando el hermano Walter estaba haciendo el comentario ese de que, mire, en el caso de Elí, que fue lo que, claro, él fue un mal padre, pero ¿qué fue lo que sucedió? Ese fue el ejemplo de paternidad que vio Samuel. Mire, fíjese de que él solo pasa metido en la iglesia, mire, tiene una vigilia el viernes, va a ir a predicar a un culto de jóvenes el sábado, tiene los cultos en la iglesia el domingo, ¿y sus hijos? Es que los hijos son rebeldes y no quieren venir. Mire, pero con semejante papi, ¿quién querría usted? También empecemos por ahí, ¿va? También empecemos por ahí. Entonces, como que la culpa no toda es de los hijos, pues. La culpa no toda es de los hijos. Fíjese que hay un caso bien interesante respecto de paternidad y que lo encontramos en el libro de Job, en Job 1 del 4 al 5. Hermano Efraín, si lo puede leer, por favor, Job 1 del 4 al 5. Sí, amén, pastor. E iba a sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y se levantaban de mañana y ofrecían holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén, pastor. Bueno, quiero ubicarle en una cosa. Como dice la Biblia de que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, quiere decir que tenía hijos de todas las edades. O sea, tenía hijos ya casados, tenía hijos adolescentes tal vez, y en algún momento hasta tuvo la situación de tener hijos pequeños, pues. O sea, ¿qué es lo que sucede? En ese sentido se ve que Job tenía todos los espectros de los hijos. Ya cuando todos estaban adultos, entonces mire qué es lo que dice la escritura que hacían. Que lo que hacían era de que los varones, dice, hasta cada uno tenían el convite en su día. Hay algunos comentaristas que dicen de que ese convite se refiere al día del cumpleaños de cada uno. Y que lo que hacían era de que cuando cumplían años invitaban a llamar a sus hermanos a que de que mira, venite para la casa, comámonos una carnita y ahí platicamos, ¿va? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Invitaban a los demás, invitaban a las hermanas, y después una de las cosas que hacía, dice que cuando pasaba el convite, dice, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana, dice, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Tenía 7 hijos y 3 hijas, ofrecía 10 holocaustos. ¿Verdad? Por aquello de que a veces hay quienes dicen los hijos, es que vos tenés preferido. No, es que a cada uno, mire, a la hembra se le quiere por ser hembra, al mayor se le quiere por ser el mayor y al chiquito se le quiere por ser el chiquito. Entonces, ¿qué es lo que hacía Job? Hacía sacrificios por todos. Hay 3 cosas importantes que nosotros aprendemos de Job ahí. La primera, respetaba la autonomía de sus hijos sin desentenderse de ellos. Job no controlaba rígidamente las reuniones de sus hijos ni les prohibía celebrar. Les permitía disfrutar de su vida adulta en armonía familiar. 2. Paternidad proactiva e intencional. Su cuidado no era esporádico. Dice de esta manera hacía todos los días. Seguramente muchos de ellos ya estaban casados, pero Job siempre seguía intercediendo por ellos. Se levantaba de madrugada para interceder individualmente por cada uno de ellos conforme al número de todos ellos. Cuidado de lo invisible. A Job no solo le importaba el comportamiento externo y público de sus hijos, sino la salud de su mundo interior. Quizá habrán pecado en sus corazones. Era un guardián espiritual y emocional. Porque a veces hay quienes cometen el error de decir, mi hija ya se casó. O sea, ya se casó es como quien dice, estoy libre. Claro, no es que nos vamos a ir a meter a su casa para ver cómo administra el dinero ni cómo se lleva con su esposo, pero sí,
en nuestras casas, pues orar por ellos para que tengan salud, para que les vaya bien, para que haya provisión económica, para que no se aparten de los caminos del Señor. O sea, todas esas cosas, claro que se pueden hacer. Claro que se pueden hacer. Entonces, es donde vamos al asunto de que en este caso, Job nos da un ejemplo muy interesante sobre sobre en todo caso, lo que la paternidad significa, pues. El hecho de que un hijo ya esté grande no quiere decir de que yo ya quedo libre y voy a ir a pasear por el mundo, ¿va? Voy a ir a recorrer mundo. Hay una iglesia, por cierto, que yo conozco que está promoviendo un tour para ir a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿va? Entonces que alguien quiere decir, pues mire, voy a ir a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis y me desentiendo de mis hijos. No, sin importar la edad, por lo menos espiritualmente. Y una de las cosas, por ejemplo, que hay que fomentar en los hijos, que cuando ellos estén casados, el que usted los pueda visitar y que no se avergüencen de usted. O que ellos quieran llegar a su casa y que sean bienvenidos. Que no sea el problema aquel de que no, mira, vamos a la casa de tu mamá, pero a la de mi mamá no, porque la mía se ensatana cuando yo llego, se engorila toda. ¿Verdad? Entonces es feo eso, pues, de que un hijo se exprese así de su papá, ¿verdad? Pero qué bonito es aquello de poder decir, no, mira, vamos a la casa, porque fíjate que mi mamá nos ha invitado a que comamos unas pupusitas o que ha hecho pastelitos y todo, y quiere que nosotros vayamos con ella a comer. Entonces, una de las cosas que Job hacía era precisamente que fomentaba ese tipo de relación, ¿verdad? Y ese es un detalle que a la hora de las horas es muy importante. Ahora, déjeme mencionarle rápidamente lo que la Biblia dice de Dios como Padre, ¿verdad? Porque ya ve que hasta en la oración el Señor Jesús nos enseñó de esta manera, ¿va? Mire, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice, con todo Jehová me recogerá. Este versículo a mí me ha servido para hablar a veces con chicos de que nunca conocieron a sus papás, ¿verdad? Porque quieras o no, esa es una situación que a veces en las iglesias existe. Y uno de estos días estaba debatiendo con alguien al respecto, ¿va? Porque, por ejemplo, en los colegios se da esta situación. El Día de la Madre sí se celebra porque la mamá sí está, pero el Día del Padre no, porque como el papá no va a llegar, entonces lo que hacen es celebrar el Día de la Familia. Pero vino alguien y me dio un argumento bien interesante. No, me dice, hay que celebrar el Día del Padre. A ver, ¿por qué? Le digo yo. Porque aunque ellos no tienen padre, pero un día lo van a hacer y deben de aprender a hacerlo bien. Mi respeto, mi respeto, va. Entonces, por eso es que dice la escritura en ese caso, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, mire que nunca lo conocí, lo que usted quiera, pero el cuidado de Dios siempre está con nosotros. Así que le digo, para si hay chicos en las congregaciones o si hay personas que le piden consejería respecto a ese tipo de cosas, o gente que dice, por ejemplo, mire, es que yo soy así porque mire, mi mamá o mi papá se desentendieron de mí, no se preocupe que Dios sí se preocupa de usted. Luego también está este otro, mire. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y mire, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Alguien me decía un día de estos, mire, a mí el Padre Nuestro no me gusta. ¿Por qué? Le digo, es que mire, me dice, como en Latinoamérica tenemos el problema de la paternidad irresponsable, pues como que yo siento un poco feo llamar a Dios Padre, ¿va? Pero le digo yo, es que mire, le digo, cuando piense, cuando Jesús dice Padre Nuestro, Él está pensando en un padre como el papá del hijo pródigo. O sea, un papá inteligente, un papá misericordioso. Dios está pensando en un papá como este del Salmo 103, un padre que se compadece de los hijos. O sea, en ese sentido es que Dios es padre. No en el sentido de que Dios se ha desentendido de mí, todo lo contrario. Por eso es que está ese versículo que dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y este es un poco curioso, miren, el libro de Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, sois sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y esta última cita, hermana Gladys, regáleme por favor Mateo 7, del 9 al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros
que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mire qué bonito cómo se presenta Dios como Padre, ¿va? Es por eso de que a veces, fíjese de que por ejemplo, yo supe de un colegio de que se les había ocurrido una situación bien interesante a los chicos cuando les hacían bullying. ¿Sabe cómo les paraban el carro? Vos no tenés papá y yo sí tengo. O sea, así de cruel se vengaban de los que les hacían bullying, ¿no? Pero a mí mi papá no me dejó, a vos sí. Ya lo ponían ahí todo. Pero mire, es cierto que existe esa situación, pero por eso es que dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice, con todo Jehová me recogerá. Bueno, hemos llegado entonces a la parte donde están las preguntas y los comentarios, así que si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que hemos estado diciendo, pues la mesa está servida y ustedes son los principales invitados. Así que alguien quisiera comentar algo o hacer una pregunta. Hermana Gladys, dígame. Yo un comentario. Al inicio de la clase usted estaba hablando sobre el hecho de aquellas personas que cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y que a veces hay quienes dicen, pues yo no me crié con mi Se le papá, oye con un con mi poco de mamá. interferencia. Hola, hola. Espérame, yo creo que es el ventilador. Hola, Pues sí, se oye hola. mejor. Ahorita Hola. sí, si pudiera repetir, por favor. Sí, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, hemos escuchado en los púlpitos de que sí hay que honrarlos, hay que respetarlos, pero lo que usted mencionaba, que a veces las personas no han tenido un vínculo emocional, ¿verdad? Una relación de amor con los padres, ya sea mamá o papá. Y entonces unos dicen que están obligados a quererlos, a amarlos, y he escuchado yo que no, pues lo que usted estaba diciendo al inicio. Entonces, sin embargo, he escuchado otra contraparte que decía alguien en una clase que sí estamos obligados a amarlos usando el versículo de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, sí estamos obligados a amarlos. Entonces, hay como dos posiciones, ¿verdad? Claro, ahora sabe qué, porque también veamos una cosa. Si nosotros nos metemos al lío de ser padres o madres, nosotros somos los primeros que debemos de darle amor a nuestros hijos, para que ellos después, cuando les toque devolvernos el favor, que no se sientan con con aquella situación de que, le comento por esto, ¿va? Porque a veces hay quienes les dicen a los hijos, yo quería estudiar una carrera universitaria, pero como te tuve a vos, yo quise comprar un carro, pero como te tuve a vos. Sí, pero ¿y el qué culpa tiene? Pues, el qué culpa tiene. Dígame, hermana Claudia. Como el amor no es un sentimiento, ¿verdad? No, o por El lo amor menos es no un el de fruto. Dios. Ajá, El, correcto. el amor, no, lo que nosotros sentimos de amor es un fruto del Espíritu. Es correcto. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, debo amar, porque yo veo esta parte de Gálatas en orden. O sea, lo primero que produce el Espíritu Santo en mí es amor, después gozo, después paz, después paciencia. Pero si yo no tengo amor, lo dijo Pablo, ¿verdad? Nada soy. Si no puedo amar a mis padres, si no puedo amar a mi esposo, si yo no puedo amar a mi enemigo, si yo no puedo amar al mendigo, si yo no puedo amar a los perdidos, no tengo amor. Entonces no tengo fruto. Porque el resentimiento, a mí me da un poco de temor ese versículo en Hebreos que dice que si surge una raíz de amargura, alguien va a dejar de alcanzar la gracia. Y puede contaminar incluso. Sí, entonces, porque es normal sentirse resentido con los padres, porque fallaron, se equivocaron, pero el Señor me llama a amarlos. Así es.
y no juzgarlos. Yo no Así soy es. juez, el único que juzga es el Señor, ¿verdad? Pero mi deber como hijo de Dios, como pámpano de la vid, es producir amor. El fruto. Es Así es. fruto. Y fíjese que vaya, por ejemplo, retomando el pasaje ese que veíamos que dice, porque yo también fui hijo de mi madre. Ahí como que debe de existir aquella cuestión de que nosotros debemos de romper ese lazo. Vaya, por ejemplo, mire, yo tuve un padre borracho. Bueno, entonces yo ahora a mis hijos les voy a regalar un padre sobrio, ¿verdad? Mire, que en mi casa se dieron problemas de infidelidad. Pues bueno, y ahora a mis hijos les voy a regalar un hogar con fidelidad. Entonces, hasta cierto punto, el haber vivido ese tipo de situaciones, como que no debe de ser excusa. Pues sí, es que yo soy así porque como en mi casa eran así, habla muy bien el español. En su casa eran así. Pero ahora que nosotros conocemos a Cristo y que tenemos la oportunidad de poder darle vuelta a eso, pues démosle vuelta, pues. Démosle vuelta y hagamos las cosas como se debe, ¿verdad? Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de que mostremos el tema de la próxima semana? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Bueno, nada más déjeme insistir en esto. Precisamente la idea de tocar este tema tiene que ver probablemente, como le decía, tal vez sus hijos ya se casaron, nunca tuvo hijos, pero posiblemente está la consejería, está el liderazgo que tal vez nosotros podamos tener en alguna congregación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí en ese sentido le diré, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene un área muy grande para trabajar, precisamente para enseñar a la gente lo que las escrituras hablan sobre cómo deben de ser las cosas. Porque es cierto que nadie nace aprendido. Pero mire, qué mejor cosa que poder decir, mire, fíjese que en la iglesia nos están enseñando cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si en casa está faltando eso, pues la iglesia tiene que cumplir, debe de cumplir ese rol, ¿verdad? La iglesia debe cumplir ese rol. Dígame, hermana Claudia. ¿Cómo entiende usted, pastor, este versículo de Malaquías, A ver. el que le mencionaba, que él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres? Si no, dice, heriré la tierra con maldición. Porque Es que a mí me llama la atención, la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Y la maldición, porque habla de la tierra, ¿verdad? Y recordemos que la tierra no solamente es la tierra, el planeta, sino también la tierra del corazón, ¿verdad? es correcto. Entonces, si hay división, separación de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, estamos en peligro. Claro, claro. Y es que sabe que es una de las cuestiones, que precisamente una de las cosas que el enemigo, perdón, el enemigo quiere hacer es destruir la familia. Vaya, ¿por qué cree usted, por ejemplo, que en la actualidad existen movimientos como eso de, ¿para qué casarse, hombre? No nos casemos, vivamos así nomás. O sea, o no tengamos hijos, porque ¿qué es una de las cosas que está buscando? Destruir la familia. Eso es lo que se está buscando. Qué bonito que el mensaje de Malaquías, ¿qué es lo que tiene? Tiene un mensaje de restauración familiar, ¿verdad? Y ese tal vez es una de las cosas que ese versículo que usted nos está citando llama poderosamente la atención, ¿va? El hecho de que Dios tiene un mensaje de restauración familiar. Hay una cosa, tal vez antes de darle el tiempo a la hermana Olga. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando menciona la escritura que los hermanos de Jesús no creían en él. Claro, eventualmente cuando Jesús resucitó, se convirtieron, los vemos ahí en el día de Pentecostés. Entonces, a mí después como que me cayó el 20, va, en el sentido de decir, hubiera sido feo que Jesús hubiera salvado al mundo y se hubiera perdido su familia, va. No, va, sino que él hizo la obra completa.
hizo la provisión para salvación de la humanidad y también sus hermanos tuvieron la oportunidad de ser confrontados con su cuerpo resucitado y tomar una decisión. Dígame, hermana Olga. Usted sabe que yo tengo un poquito de experiencia trabajando con niños y he visto muchos ejemplos en el camino, pero a lo que me quiero referir en este tiempo, en esta intervención, en este comentario, Ujú, es cómo el entretenimiento que se ofrece es un entretenimiento con adoctrinamiento. Y por ejemplo, si nosotros vemos atrás, nosotros vimos Bonanza, vimos cómo la figura masculina era bien masculina, con valores. La esposa no se veía. Veíamos series como Familias Numerosas, donde la autoridad eran los abuelos. Ah, y vimos series de ese tipo, la familia Ingalls, que era una familia que siempre estaba unida y le pasaba lo que le pasaba, pero era una familia modelo de familia. ujú. Después de ello vinieron otra serie de programas donde la mujer entró más protagonista y generaba ingresos y el esposo se quedaba en la casa y él cuidaba a los niños y cocinaba y fueron cambiando ese adoctrinamiento a los niños. Después apareció todas esas series de Abbott y Cocktail o todas esas donde había un tonto y un inteligente. El astuto usaba al menos sabio, pero lo protegía de alguna forma, el gordo y el flaco, todos esos. Correcto. Eh, pero después de ellos vinieron todas esas series que los niños ven, que traen tantos colores, donde el genio y el rey de la casa es el niño y los papás son los tontos. Ujú. Pero la serie de todo, como la corona, digamos, de esos programas, Los Simpson, donde el más tonto de todos es el papá. Sí. Y de esa forma han desautorizado a los papás y ya no hay como esa línea establecida por Dios del hombre la cabeza del hogar. Ya hay una confusión ahí. Ahora, lo que sí se debe de trabajar es el carácter y la autoestima Claro. en los niños ahorita. Y el carácter realmente va a ser a través de Cristo, el carácter cristiano, como los pactos de santidad y todas esas cosas que no cambian. Pero como tristemente ahora las niñeras son los teléfonos. Los niños andan en el cochecito y aquí tienen el iPad amarrado. Cabal. Y están bien tranquilos, bien bobos. Una generación solitaria, que bien conectada con otras cosas, pero no con la familia. Entonces yo creo, hermanos, que ahorita hay que trabajar mucho en eso. Inclusive en la iglesia quizás programar actividades de familia, competencias familiares, cosas así, buscar cosas que hacer. Y que Ujú. Dios nos dé la sabiduría para que el hombre pueda volver a tomar lo que ha sido, Y ¿verdad? fíjese que eso del adoctrinamiento no es nuevo, porque quizás uno de los casos que es muy criticado es todas las caricaturas de Disney. Porque, por ejemplo, ahí se da el problema de que el pato Donald tiene 3 sobrinos, pero ¿y los papás de los sobrinos quiénes son? No hay. No hay, ¿va? No hay, sino que los 3 sobrinos viven con el tío. Los papás brillan por su ausencia, ¿va? O por Yo, ejemplo, situaciones que últimamente está haciendo HBO, por decirle algo, de que, por ejemplo, hay una versión lesbiana de Batichica. Una serie de cosas así. Miren, hubo una época, por ejemplo, de que cuando mi hija estaba pequeña, a mí me tocó ver las películas de Barbie. Ay, mire usted, los hombres salen tan femeninos que asusta, de veras asusta. Entonces, en ese sentido, la cuestión esa del adoctrinamiento es una cosa muy, muy tremenda, pues. Por eso es de que una de las cosas que nosotros debemos de dejar la puerta abierta es precisamente para dialogar con nuestros hijos.
para dialogar. Eso que hacía Job, cómo era de que Job fomentaba ¿cómo decirle? Esa relación armónica de familia. Definitivamente que eso hay que retomarlo. Así. Eso hay que retomarlo definitivamente. Perdón, pastor. Y como dice la hermana Olga, muy bien, incluso hasta en las iglesias deberían de haber actividades que lo fomenten, ¿no? Hermano Efraín Díaz. Sí, sí, pastor, perdone que no lo dejamos ir, pero queremos aprovechar. Bueno, no se En la preocupe cultura, por ir, no se preocupe por ir porque estoy en mi casa, así que no se preocupe por eso. sí, pero tiene que cenar. Sí, perdón, pastor, en la cultura judía, los maestros, los rabinos, ¿verdad? Los maestros locales eran ancianos, o sea, conocimiento y también en edad. Y yo Ujú. veo, una hermana tocó el tema sobre escuela bíblica, que es entretenimiento. Lamentablemente, pastor, los líderes en algunas congregaciones, cuando ven un joven o alguna jovencita, dicen que sirva en escuela bíblica, cosa que es muy diferente a la costumbre judía. Si es que en escuela bíblica debe haber personas con experiencias, tanto experiencias como se llama en la práctica de cuidar niños, sí, niños, y quizás adolescentes, y también en la práctica de la palabra para que no sea un entretenimiento. Yo creo que ahí estamos fallando. Y la verdad que a nosotros como padres nos compete, según Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Si hay escuela bíblica, bendito Dios, pero si no hay, pues bendito Dios, porque nosotros tenemos la responsabilidad como padres, pastor, solamente. Ok, no, y le diré, ese es un área que no hay que descuidar, por eso es tremendo de que Malaquías termine diciendo que precisamente una de las cosas que el Señor quiere hacer es restaurar las familias, porque a la hora de las horas, a la hora de las horas, precisamente desde el punto de vista de Dios, como que es ¿qué le podría decir? Es como un pilar muy importante, pues es un pilar muy importante precisamente de la vida de una sociedad. Y por eso es de que usted últimamente puede ver movimientos que ¿qué es lo que hacen? Atacan a la familia como tal, ¿va? Atacan el matrimonio monógamo como tal. Y lo hacen ver como que si fueran cuestiones anticuadas, ¿va? De que ¿para qué se va a casar? No se casen, ¿ve? No tenga hijos, hombre, no traiga problemas y que no sé qué. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer es desvirtuar lo que Dios dice en el libro de Génesis, ¿va? Que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que recientemente estamos viendo es precisamente queriendo desvirtuar eso que el Señor estableció en el libro de Génesis. Ujú. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Vamos a irnos a un tema muy diferente a este, pero que a mí me parece muy interesante. Ahorita se lo pongo. El tema que vamos a ver es este, mire, ve, el manejo del dinero. El manejo del dinero. Porque vamos a ver dos que tres pasajes que nos hablan acerca de cuestiones financieras, que es muy interesante, pues que a la hora de las horas nosotros podamos tener en cuenta. Así que eso va a ser el 2 de julio, pues que es nuestra siguiente reunión. Yo le agradezco, pues de veras sus comentarios han enriquecido mucho. Le digo, yo en lo personal he aprendido mucho gracias a sus opiniones, gracias a que todo este esfuerzo que se está haciendo, pues no está cayendo en saco roto, sino que sé que de alguna u otra manera, pues alguien por allá va a salir bendecido, ya sea con lo que se ha dicho o incluso con lo que ustedes pueden hacer en base al lugar en donde está. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias porque nos permitiste tener esta reunión. Gracias por los hermanos que se conectaron. Bendice sus vidas. Danos una buena noche. Bendice a los que van a escuchar este video posteriormente. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Dios les No, Buenas bendiga, pastor, noches, hermano. gracias. gracias. Dios bendiga, Nosotros con usted. pastor. Dios le bendiga, buenas noches.